Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Joaquín, me gustaría en este programa que vamos a hablar sobre el envejecimiento y la acción terapéutica de la actividad física, ¿no? Para prevenir y para tratar el envejecimiento. Lo primero que me gustaría es que definiéramos qué entendemos por envejecimiento y cómo sería hoy en día la prevalencia del envejecimiento en esta sociedad occidental en la que vivimos. Pues sí, bueno, el envejecimiento realmente es el deterioro natural de determinadas funciones físicas, ¿no? que te permiten desarrollar las actividades de la vida diaria con mayor dificultad que cuando eras más joven. Entonces sería un deterioro que después, si quieres, hablaremos un poquito más de él, que hacen que esas funciones de la vida diaria cada vez las puedas llevar a cabo peor. Y en cuanto al envejecimiento a nivel mundial, pues son datos, la verdad que iba a decir alarmantes, pero yo lo quiero poner en positivo. Hace pues muy poquitos años una persona de 65 años era considerada una persona mayor. Ahora mismo una persona de 65 años es una persona todavía joven y el umbral está en los 75 años. Es decir, los gerontólogos definen la vejez a partir de los 75 años como un viejo joven. Ajá. Y de los 85 como una persona mayor. Ajá. Entonces, bueno, algunos datos que son muy llamativos es que, pues por ejemplo, aquellas personas que a final de este siglo nazcan van a poder ver el siglo en el que nacen, el siglo siguiente. Ajá. Y el siguiente. ¿Al final de este siglo te refieres? Sí, van a vivir 3 siglos, van a poder ver 3 siglos. Ah, sí. Y por ejemplo en 2000... o sea que la media se extenderá por encima de los 100 años. Sí, y en 2050 se estima que las personas mayores van a vivir entre una tercera parte más y el doble más de lo que están viviendo ahora. Entonces son datos muy, muy llamativos. Sí. ¿Qué tiene el ejercicio físico? Primero quiero que hagas un recordatorio de la diferencia entre ejercicio físico y actividad física, ¿no? Sí, es muy importante porque... Efectivamente, porque... Antes nadie hacía ejercicio físico, sin embargo eran más activos físicamente, ¿no? Exacto, entonces, es muy importante. Si actividad física es cualquier actividad que aumente el gasto energético de reposo. Entonces, cualquier movimiento del cuerpo, una actividad en casa o en el jardín o en la cocina o cualquier cosa que hagas, pues ya es actividad física. Ejercicio físico es algo que está ordenado, que se produce de forma rutinaria y que normalmente tiene un propósito. Entonces es ese movimiento, pero llevado a cabo con un propósito. Entonces... Eso es. ¿Y por qué la actividad física, a grandes rasgos, se ha demostrado que mejora el envejecimiento? Es decir, ¿qué es lo que produce la actividad física a nivel celular o a nivel tisular, o qué es lo que se conoce hoy día, digamos, que haga que simplemente por movernos seamos capaces de mejorar el organismo en conjunto, ¿no? Claro, es que realmente ahí lo primero habría que ver el envejecimiento que deteriora, ¿no? Para saber qué mejora la actividad física. Empecemos por ahí. Claro, entonces lo que deteriora el envejecimiento son pues diversos sistemas, ¿no? En primer lugar, el sistema neuromuscular. O sea, se produce se llama desinervación de las fibras musculares que nos permiten hacer movimientos más rápidos. El cuerpo humano está compuesto por fibras musculares de distintos tipos que te permiten hacer movimientos, digámoslo así, rápidos, vamos a llamarlo intermedios para entendernos en cuanto a velocidad, y movimientos lentos pero de mayor duración. Para entendernos, pues sería que tú estuvieses predispuesto a hacer una prueba más de velocidad, una prueba más intermedia o una prueba de resistencia, un maratón. Pues cada tipo de fibra muscular te prepara o te predispone para una cosa de estas. Bueno, cuando envejeces, es un proceso natural la desinervación de las fibras musculares rápidas.
Entonces empiezan a dejar de estar activadas por el sistema nervioso y entonces empiezan a aparecer una proporción de fibras musculares lentas mucho mayor y cada vez menos fibras musculares rápidas. Y eso hace que se produzca pues, una imagen que es muy característica de las personas mayores, que es un enlentecimiento de los movimientos. Sí. Y esa denervación que se produce con el paso de los años, ¿tiene un umbral de edad o es algo progresivo o aparece en algunas personas asociadas a algún otro tipo de enfermedad? O sea, ¿por qué se denervan los músculos? Es un proceso de deterioro del organismo progresivo que es ¿Neural o muscular? Realmente inicia siendo neural porque dejas de poder activar, es decir, encender esas fibras musculares que necesitas para moverte rápido. Como dejas de poder activarlas, empieza siendo neurológico, pero eso tiene una consecuencia a nivel periférico, se llama, a nivel muscular, que es que como esas fibras ya no están activas, no las mantienes vivas, pues empiezan a atrofiarse y entonces es un proceso probablemente más neurológico, por decirlo de alguna manera, inicialmente. Y pues a partir de qué momento, pues desde luego la inactividad física activa ese proceso mucho más rápido. Entonces, a partir, digámoslo así, de los 40, 45, empiezas a tener un deterioro progresivo y eso va en aumento a medida que pasa cada década. Además del aspecto muscular, que reduce entonces la cantidad de fibras y una atrofia muscular, ¿qué otro efecto tiene el envejecimiento a otros niveles, ¿no? El envejecimiento también tiene un efecto muy importante a nivel cognitivo, que lo que hace pues es varias cosas. A nivel estructural lo que hace es reducir el volumen del cerebro y de distintas estructuras del cerebro. Aparte se produce una disminución también progresiva de la vascularización del cerebro, hay menos capilares. Después también disminuye el número se llaman mitocondrias. La mitocondria es una unidad de transformación, digámoslo así, de energía, utiliza el oxígeno para transformarlo en energía útil para el organismo. Entonces disminuye eso, menos vascularización, menos capilarización, menos mitocondrias. Después también se produce una disminución de la proliferación de neuronas, debido a que baja la producción de pues unas proteínas que lo que hacen es aumentar la proliferación neuronal, baja esa producción y entonces dejas de también poder tener activas menos neuronas. Y básicamente, principalmente la pérdida de vascularización es esencial. Vale. Y después, hay otros sistemas que también se ven perjudicados, que es el sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio. Vale. Y bueno, vamos digamos, asociar esto con el ejercicio. Entonces, el ejercicio físico, ¿por qué hace que estos procesos sean de alguna manera reversibles o por lo menos enlentecen ese deterioro? Claro, el ejercicio físico lo que hace, depende de qué tipo de ejercicio físico hagas, pues lo que haces es estimular esos sistemas del organismo que se van deteriorando. Entonces, al mantenerlos estimulados, consigues retrasar o atenuar, a veces incluso en algunos casos consigues mantener el nivel que tenías cuando eras joven. Entonces el ejercicio físico lo que hace es precisamente eso. Por ejemplo... Y eso está demostrado. Sí. Quiero decir, son estudios que se han hecho con controles y tal, y no hay duda, porque todavía hay gente por ahí que dice que yo qué sé, hay excepciones como todo, ¿no? Pero todavía hay gente que te dice que el ejercicio físico en una persona mayor hasta es contraproducente y puede matar al individuo. No hay duda de que ese es un problema que tenemos y de hecho es uno de los motivos por los cuales no hay más personas mayores haciendo ejercicio. Uno de los frenos del ejercicio físico en personas mayores son los prejuicios acerca de este tipo de cosas, ¿no? Está muy demostrado que las personas que hacen ejercicio físico y además a un nivel alto son personas más longevas y que tienen calidad de vida, autonomía durante muchos más años. Entonces está sobradamente demostrado que, por ejemplo,
para contestar a la primera pregunta, si una de las consecuencias que tiene ese deterioro neuromuscular que hablábamos antes es la pérdida de fuerza y la pérdida de masa muscular. Si tú no entrenas fuerza, de hecho, si no entrenas potencia muscular, que después hablaremos también de esto si quieres, la pérdida de fuerza... Sí, ¿cuál es la diferencia entre fuerza y potencia muscular? Bueno, la fuerza realmente es la máxima cantidad de fuerza que tú puedes hacer en un momento determinado. La potencia muscular está relacionada con la velocidad a la que eres capaz de producir esa fuerza. ¿Y qué se pierde más, potencia o fuerza? Se pierde más potencia, y es una pregunta muy buena porque hasta hace unos años, hasta hace poco, se consideraba que un factor de riesgo relacionado con la mortalidad era la pérdida de masa muscular, que lo es, pero se ha observado que la pérdida de potencia muscular en las piernas es un factor clave asociado al deterioro cognitivo y asociado al riesgo de muerte. Es decir, que cuando tú a medida que cumples años, a partir de los 40 años especialmente, vas perdiendo potencia muscular en las piernas, los que más potencia muscular en las piernas, los que menos potencia muscular en las piernas tienen, su rendimiento cognitivo normalmente disminuye más y el riesgo de muerte es mayor. Y además es que la potencia muscular de las piernas, es un tema muy interesante, está asociada directamente con el volumen de materia gris en el cerebro, que es un factor clave relacionado con el procesamiento de la información. ¿Y eso por qué? No se sabe cuál es la relación todavía, pero hay estudios recientes muy... Y eso, la conclusión es que hay que entrenar más fuerza en las piernas que en otros sistemas musculares. ¿O? La conclusión, hombre, desde luego, si a mí me dijeran lo que... no me dijeran, no, si yo tuviese que decidir lo que voy a hacer para intentar mantenerme sano y joven durante más años, una de las cosas va a ser entrenar potencia con las piernas mientras pueda. Bueno, sí, no, para seguir el hilo de la conversación, porque luego me gustaría que dijeras la pauta ideal, ¿no? que debe de tener cualquier persona que va cumpliendo años. Yo creo que esto no es cuestión de poner un límite en la edad, pero me gustaría que hicieras luego, que nos dijeras las pautas ideales. Vamos a seguir hablando sobre lo que el ejercicio físico puede aportar al envejecimiento, ¿no? Claro, entonces la fuerza muscular es una de las cosas que contribuye a mantener la masa muscular, lo cual es clave para tú poder hacer actividades de la vida diaria. No pensemos en deporte, pensemos en levantarnos del coche o salir del coche cuando nos levantamos, abrir una botella, el tapón de una botella o cualquier actividad, subir un peso a algún sitio. Entonces, mantener la masa muscular es clave. ¿Y se puede mantener, perdona, con algo que no sea ejercicio físico? Por ejemplo, con suplementos vitamínicos o no. Esto no funciona. No, todavía no. Además, a eso hay una parte, es muy interesante, y ya volvemos otra vez después al tema, la parte farmacológica. La parte farmacológica va a avanzar mucho, ya ha avanzado mucho y va a solucionar muchos problemas seguramente, o va a ahorrar muchos esfuerzos para solucionar problemas. Pero hay una cosa que tiene el ejercicio físico y que de momento no tiene la parte farmacológica, que es que el ejercicio físico produce efectos a nivel sistémico. Es decir, no es un efecto solamente en una región determinada o en un punto concreto. Son efectos a nivel sistémico y eso es difícil que un fármaco lo pueda producir. Entonces, pues eso, el entrenamiento de fuerza es esencial para mantener la masa muscular y la potencia muscular, y además hay que hacerlo entrenando, después lo hablaremos, con cargas altas, desplazando pesos elevados si se puede, y si no se puede, ir progresando hacia eso. Hay un montón de estudios que se han hecho en octogenarios, nonagenarios, donde se demuestra que hay que entrenar fuerza con cargas altas para conseguir unos beneficios espectaculares. ¿Ah, sí? Sí, y esos prejuicios de que las personas mayores no pueden entrenar fuerza porque hay una serie de riesgos que les impiden hacerlo, hay que apartarlo de la cabeza, porque primero que el riesgo es muy pequeño, muy bajo, aparte es medible y se puede controlar. Entonces, cuando dices que el ejercicio físico tiene efectos a nivel sistémico, o sea, a nivel general, ¿eso por qué es? ¿Porque se liberan algún tipo de
de moléculas o de hormonas cuando uno hace ejercicio físico que, que de alguna manera barren radicales libres, por ejemplo, se me ocurre, o cualquier cosa. O sea, ¿cómo se produce ese fenómeno, no? Sí, en primer lugar es una parte, a ver, cuando tú haces ejercicio, por ejemplo, yo, no sé, hacemos un ejercicio de sentadillas, ¿no? Levantarnos y sentarnos de una silla. Sí. Eso está activando la musculatura de las piernas principalmente, pero tu corazón está aumentando la frecuencia cardíaca, Correcto. está aumentando la cantidad de sangre que está circulando, la velocidad a la que está circulando la sangre por el cuerpo. Aparte estás utilizando energía, estás utilizando algún tipo de energía para hacer eso, que puede ser grasa, puede ser glucógeno muscular, puede ser glucosa circulante. Es decir, cuando hacemos unas sentadillas, no solamente estamos activando la musculatura de las piernas, estamos activando todo el cuerpo, el metabolismo. todo el metabolismo. Y después hay una serie de vías de señalización de una actividad molecular que se produce, que efectivamente también tiene un impacto muy importante. Pues hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza aumenta pues la producción de IGF-1, sí, que estimula la producción de estos estimulantes de la regeneración neuronal en el cerebro. Si tú dejas de hacer ejercicio físico, dejas de producir o disminuye la producción de IGF-1 y disminuye la regeneración o la proliferación neuronal. Por lo tanto, al final todo está asociado todo a través del ejercicio. Sí, sí. Porque claro, yo he leído, por ejemplo, que incluso el ejercicio físico mejora la memoria de las personas, ¿no? Sí. Mejora muchas actividades cerebrales, ¿no? Y eso es algo que me llamó la atención, sobre todo por lo que leí yo, el ejercicio físico aeróbico. Que bueno, también quiero que mucha gente igual no sabe qué tipo de ejercicio es el aeróbico y cuál es el... O sea, cómo denominan ustedes a los distintos tipos de ejercicio físico, ¿no? Pues sí, si quieres, para seguir llevando un hilo conductor, habíamos hablado un poco de la parte de fuerza. Ahora, si nos vamos a la parte que me decías del ejercicio aeróbico y el efecto que tiene sobre la memoria, etcétera, pues uno de los beneficios que tiene el entrenamiento de resistencia, sea de forma aeróbica o anaeróbica, ahora lo haremos, es precisamente que aumenta la vascularización en el cerebro, aumenta el flujo de sangre en el cerebro, y eso tiene una serie de consecuencias. Una de ellas es la biogénesis mitocondrial, es decir, la producción de más mitocondrias. Para poner un ejemplo, pues la demencia está asociada a una disfunción mitocondrial. Sí. Y se sabe que aquellas personas que tienen menos capacidad aeróbica tienen más posibilidades de padecer demencia. Entonces, el entrenamiento de resistencia pues ayuda a mejorar algunos aspectos mentales, entre ellos la memoria, pero no solamente la memoria, también la velocidad a la que eres capaz de responder o de responder a un proceso, a un procedimiento, en muchos factores. La rapidez mental, etcétera. Y bueno, y la resistencia aeróbica o anaeróbica, no sé si quieres que Sí, quiero que eso lo expliques, lo que es el ejercicio aeróbico o el anaeróbico. Sí, pues a mí me gusta esto más, por ser muy breve, explicarlo a través de lo que es un ejercicio vigoroso, de intensidad vigorosa, moderada o baja. Sí. Se entiende mejor, creo yo, porque para hablar de resistencia aeróbica tienes que hablar de metabolismo energético y eso ya es un poco más complicado. Pero para que en general se entienda, un ejercicio aeróbico es aquel donde cuando tú lo estás haciendo puedes hablar con normalidad sin jadear. Entonces, cuando tú estás haciendo un ejercicio de la intensidad que sea y tú puedes hablar con normalidad sin que se note que estás haciendo ejercicio, eso está dentro de una forma de producir o de generar energía que se denomina de forma aeróbica. Cuando el ejercicio que tú estás haciendo te impide hablar con normalidad porque empiezas a tener que interrumpir lo que dices para respirar y se te empieza a notar, entonces normalmente ahí ya estás entrando en un tipo de ejercicio de resistencia que se llama anaeróbico, donde no es el oxígeno el único que es capaz de ayudarte a sostener la intensidad del ejercicio. Hay otras vías sin oxígeno
que son las que te ayudan a producir la energía que necesitas para mantener esa intensidad. Por eso se llama O sea, anaeróbica. el ejercicio aeróbico o anaeróbico depende entonces de la intensidad del ejercicio, Sí. no depende del tipo de ejercicio. No, depende de la intensidad del ejercicio. Es decir, Vale. cómo de rápido haces ejercicio y durante cuánto tiempo lo mantienes, claro. Porque tú puedes hacer un ejercicio de una intensidad moderada, que al principio no se note que te cuesta respirar, pero cuando llevas 30 minutos o 25 o 30 minutos, pues esa intensidad mantenida en el tiempo empieza a... Cuando hacemos ejercicio, ¿de dónde sacamos la energía? Porque antes hablaste de los hidratos de carbono, del glucógeno, de los lípidos y tal. Eso me gustaría que matizaras un poco también en eso, ¿no? Pues cuando haces ejercicio, también insisto por resumir, cuando haces ejercicio voy a empezar por los más intensos, ¿no? Entonces, si tenemos que, yo siempre pongo el ejemplo, si apareciese un león aquí dentro en la sala de repente y tuviésemos que reaccionar, saldríamos muy rápido, no iríamos despacio para colocarnos, ¿verdad? Pues la fuente de energía que necesitas para eso, que es una actividad de 3-10 segundos máximo, está almacenada dentro del músculo y se llama creatina. ¿Vale? La creatina está almacenada en el músculo y es la que te permite esa respuesta muy rápida, sin necesidad de nada, ni de oxígeno ni nada. Te mueves muy rápido y ya está. Pero eso se agota muy rápido. O sea, la creatina viene a ser como una gasolina, digamos. Muy rápida, una fuente muy rápida. Una fuente energética muy rápida, pero que se gasta enseguida. Se gasta muy rápido. Okay. Si una vez has hecho esa primera respuesta, si tú quieres mantener una intensidad alta, porque el león te va a seguir persiguiendo y tú, vale, no te puedes mover tan rápido, pero tienes que seguir yendo rápido. Entonces se utiliza una energía que también está almacenada en el músculo, es decir, no está circulando por la sangre, ni está, que se llama glucógeno muscular. El glucógeno muscular está reservado, almacenado en pequeñas cantidades y te permite mantener una intensidad alta de ejercicio durante algunos minutos más, para entendernos. Y el glucógeno viene de un hidrato de carbono, sí, de la glucosa que se almacena en músculo. Lo que almacenamos realmente es glucógeno. Lo pasado almacenamos en el músculo y en el hígado principalmente. Y después cuando ingerimos hidratos de carbono, pues eso va al torrente sanguíneo y circula en forma de glucosa, que si la utilizas pues se va disminuyendo y si no la utilizas se almacena en forma de glucógeno. Entonces, volviendo a la historia del león, seguimos gastando energía que está almacenada en el músculo, glucógeno muscular, hasta que llega un momento que empieza a disminuir esa energía. Puede tardar. También. Tarda, depende de a qué intensidad estás haciendo el ejercicio. Si es a toda velocidad, disminuye más rápido. Si es a un 80%, un poquito más despacio. Y entonces ahí empiezan a intervenir otras fuentes de energía, que es la glucosa que va circulando por la sangre. Esa glucosa no está circulando en grandes cantidades al principio, pero cuando el organismo detecta que se te está acabando el glucógeno muscular y tú quieres mantener la intensidad, entonces echa al torrente sanguíneo desde el hígado normalmente glucosa a partir del glucógeno que estaba almacenado. Y esa glucosa circulante la recoge o la absorbe el músculo a través de la insulina y de otros intermediarios que introducen la glucosa dentro del músculo y te permiten, la transforman en glucógeno, que es utilizada inmediatamente para poder ayudarte a seguir manteniendo una intensidad alta. Y si el ejercicio ya es muy prolongado, dices, bueno, ya me he escapado del león, ya no me va a comer inmediatamente, voy a pararme un momentito para recuperar el aliento y ahora voy a irme yendo lejos de aquí, pero a un ritmo más lento. Entonces, a partir de ahí, para tú mantener un ritmo lento y prolongado, entonces normalmente empiezas a utilizar grasa que está almacenada en el cuerpo en grandes cantidades y que la podemos utilizar para hacer ejercicios de muy larga duración, pero de muy baja intensidad. Y bueno, el proceso de consumo de energía, básicamente... bueno, pero todo eso, o sea, es una... es un metabolismo aeróbico, ¿no? Depende del oxígeno también que... Es metabolismo aeróbico a partir de la utilización de glucosa circulante. Es decir, la creatina es anaeróbico, no necesita oxígeno. Cuando tienes que salir rápido, no puedes esperar a que el oxígeno te ayude. El glucógeno muscular es anaeróbico también, esa producción de energía, pero ya cuando empiezas a prolongar 3 minutos, 2-3 minutos el ejercicio, empiezas a necesitar oxígeno para seguir utilizando esa energía.
Y es a partir de ahí, a partir de donde se determina si vas a hacer un ejercicio aeróbico, porque lo vas a poder mantener en el tiempo, o va a ser todo el tiempo anaeróbico hasta que el león te coma y no puedas recuperarte. De hecho, las fuentes de energía, el desarrollo de esas fuentes de energía provienen probablemente de ese desarrollo del ser humano a partir de... Pero cuando hacemos un ejercicio de intensidad normal, por ejemplo, montar en bicicleta, ¿no? Que en llano, por ejemplo, ¿no? Vas por la avenida montando en bicicleta a media hora o una hora y tal, a un ritmo moderado. Estás sobre todo tirando del metabolismo aeróbico, entiendo, ¿no? Consumiendo grasa, sobre todo en personas. Consumiendo grasas. Sí, ¿No principalmente. decías que los lípidos era lo último que se consumía? Cuando partes de una actividad de mucha intensidad, Sí. estamos hablando, me ha aparecido un león. Sí, Yo lo he sí, intentado sí. explicar así para que se entienda que si te aparece un león, Sí. la grasa no te va a servir. Mm. Pero si tú ya vas a iniciar una actividad tipo montar en bicicleta, entonces lo que hace el organismo es que, depende de lo entrenado que estés, de lo habituado que estés, los primeros 2-3 minutos, el organismo lo que hace es empezar esta secuencia que te he dicho al principio de la huida del león, pero enseguida interpreta lo que vas a hacer. Y entonces empieza a darte la energía, la fuente de energía que necesitas para esa intensidad. En personas entrenadas no transcurre tantos minutos, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Si tú eres una persona habituada a hacer bicicleta, desde que te subas a la bicicleta al cabo de un minuto, tu organismo ya entiende que tú vas a hacer eso y empieza a utilizar la vía del consumo de lípidos, de grasa para... Así, ¿eh? Sí. Esto hay que poner algunos matices para la gente que no sea muy experta en esto, porque puede pensarse que hacer un ejercicio de baja o moderada intensidad prolongado, como montar en bicicleta, es más eficaz para eliminar grasa que cuando hace un ejercicio de alta intensidad. Y eso no es del todo cierto, porque aunque es verdad que durante el ejercicio de baja o moderada intensidad consumes grasa, mientras que durante el ejercicio de alta intensidad no consumes tanta grasa, pero se ha comprobado que en las 24-72 horas siguientes a un ejercicio de alta intensidad, el metabolismo energético en reposo, es decir, la cantidad de energía que consumes cuando estás sentado o tumbado, está aumentado. Está aumentado. Consumes mucha más energía después de un ejercicio de alta intensidad. Después de cuando estás descansando. Claro, entonces la energía que necesitas, o sea, el motivo por el cual tienes el metabolismo en reposo elevado es porque tu cuerpo tiene que recuperar determinadas cosas que has ido gastando durante la alta intensidad y no durante el ejercicio de baja intensidad. La forma de recuperar es utilizar grasa como fuente de energía para poder activar ese metabolismo en reposo. Entonces lo que la gente te pregunta habitualmente, ¿no? O sea, para perder peso es mejor hacer ejercicio en alta intensidad. O no se sabe. O tú no sabes está, que o no se está puede nada ser tan claro. absoluto. Sí, sí. No, porque hay estrategias con ejercicios de baja intensidad o moderada. Por ejemplo, hacer ejercicio en ayunas, si haces muy larga duración, y combinado con dieta, que son muy eficaces para perder grasa. Claro. Pero hay otra forma también que no hay que menospreciar, al contrario, hay que tenerla muy en cuenta, que es cuando haces determinados ejercicios de alta intensidad. Por ejemplo, una forma muy habitual de hacer intensidad es una forma que se llama a través de ejercicio intermitente de alta intensidad, que es que tú haces periodos de un tiempo determinado de alta intensidad. Dentro del bloque de ejercicio. De ejercicio tú haces 4 minutos a una velocidad, digámoslo así, a una intensidad en la que tu frecuencia cardíaca esté por encima del 85% de tu frecuencia cardíaca máxima, de la máxima que podrías llegar. Entonces estás 4 minutos a esa intensidad, que para quien no sea muy deportista es una intensidad sostenible. 4 minutos, no es algo que no se puede hacer. Después de 4 minutos descansas 3 minutos de forma activa, es decir, sigues montando en bicicleta o sigues a un ritmo bajo y vuelves a hacer otros 4 minutos a alta intensidad. Y eso lo repites 3, 4... Esto es muy efectivo. Sí. Eso es efectivo para después mantener el metabolismo en reposo elevado. También es muy efectivo más cuando haces más intensidad todavía. Sprints, por ejemplo. Sprints con periodos cortos de recuperación.
Hay muchos sistemas de entrenamiento diferentes Ujú. que estimulan eso, depende de tu nivel de condición física y de lo habituado que estés. Si te parece, vamos a sentarnos otra vez en el tema del ejercicio físico para mantenerse sano con los años, ¿no? Y hablaste de que es muy importante los ejercicios de fuerza. ¿Qué pauta, digamos, sería la recomendable? ¿Cuántos ejercicios de fuerza a la semana combinados con ejercicio? Bueno, lo primero que te quería preguntar es si hay que hacer ejercicio todos los días o es algo esto de vale con 5 días a la semana o 3 o así. Si más es mejor. Y después, en segundo lugar, ¿cuál sería la pauta ideal, no? Pues efectivamente la cantidad de ejercicio importa. Es decir, si haces ejercicio todos los días, mejor que si haces solo ejercicio 2 días a la semana o 3. De hecho, hay unas recomendaciones de actividad física para la salud que ahora las resumo. Pero lo que está claro es que si tú haces ejercicio todos los días, es mejor que si haces ejercicio algunos días a la semana, para muchas cosas. Las recomendaciones del tipo de ejercicio Y del tiempo, el tiempo de ejercicio. y del tiempo de ejercicio es entre 75, voy a empezar al revés, entre 150 y 300 minutos a la semana, que eso viene a ser aproximadamente pues unos 20 minutos al día, Ajá. un poquito más, depende, 20 minutos hasta 30, estoy calculando muy rápido. 30 por 7, 21. 210 minutos. Serían 30 minutos, serían 210 a la semana. Bueno, pues entonces alrededor de esos 30 minutos, ¿no? En ese rango, de actividad física a intensidad moderada. Antes hemos hablado de lo que era moderada. Entonces, durante la semana tienes que haber hecho entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada. O entre 75 y 150 minutos de actividad física de intensidad vigorosa. Vigoroso. Sí, pero estamos hablando de gente mayor, quiero decir. Sí, sí, sí. Esas son recomendaciones para gente mayor. O sea, un inciso, caminar rápido se considera un ejercicio de intensidad moderada. Depende de la velocidad. Si, por ejemplo, lo quería comentar antes y me encanta que me lo preguntes ahora, si caminas un poco cuesta arriba a un ritmo rápido, casi cualquier persona, aunque esté físicamente bien, empieza a jadear y empieza a estar en una intensidad vigorosa. No hace falta hacer un sprint para Y estar si es en llano con 6 kilómetros por hora, también te pasa. también. O si llevas una pequeña carga encima, una mochilita o lo que sea que lleves, también. Entonces no es tan difícil hacer alta intensidad. Entonces, entre 75 y 150 minutos de intensidad vigorosa a la semana. Es decir, o una o la otra. O una o la otra. O una combinación de ambas. De hecho, las últimas guías de actividad física para la salud recomiendan mucho que durante tus actividades de la vida diaria tengas al menos 2-4 episodios al día de alta intensidad, de actividad vigorosa, que puede ser subir las escaleras de tu casa si vives en un 5.º piso caminando, o subir las escaleras a tu casa en un 5.º piso es actividad vigorosa. Claro. Así, ¿eh? Si tú lo haces de forma continuada, depende un poco de tu nivel de condición física, pero si hablamos de personas de mediana edad o personas mayores, si tú subes las escaleras a un ritmo normal, rápido, cuando llegas arriba, tu frecuencia cardíaca está... cuando llegas arriba no puedes hablar con normalidad. Correcto. Sin jadear. Sí, sí, sí. Entonces, si esos episodios los haces 2-4 veces al día y la duración se ha especulado, se está estimando, no especulado, entre 2 y 10 minutos al día, que eso te ocupe 2 o 10 minutos al día nada más, ese estímulo es muy bueno para mantener la salud cardiovascular y para retrasar la mortalidad. Cuando hablas de ejercicios de alta intensidad o de moderada y tal, los minutos estamos refiriendo a ejercicios eminentemente aeróbicos, cardiovasculares, Sí, ¿no? cardiovasculares, Caminar, continuos. correr, bicicleta, Eso. tal. Y eso aparte, ¿cómo lo compatibilizas con el de fuerza? Claro, entonces esas actividades que estoy hablando, pues la recomendación es hacer entre 3 y 7 días a la semana. Para cubrir esos minutos a la semana, tienes que distribuirlos entre 3 y 7 días a la semana. Lo ideal son 7. Y después el entrenamiento de fuerza se recomienda un mínimo de 2 días a la semana. Y no más de 3 tampoco. Entonces, el entrenamiento de fuerza
la recomendación, porque es lo más efectivo, es hacer entrenamientos de fuerza desplazando pesos, para entendernos, elevados, del 70-80% del peso máximo que podrías desplazar. Por ejemplo, si yo puedo levantar un peso con un brazo de una sola vez, vamos a entender, imagínate que yo quiero coger un peso y lo puedo levantar con un brazo en este movimiento una sola vez, y ese peso es, no lo sé, de 20 kilos. Vamos a poner, para que se calcule más fácil, de 10 kilos. Una sola vez, y cuando quiero la segunda ya no puedo. Pues el ejercicio lo tendría que hacer con 7-8 kilos, que es un 70-80% del peso máximo. Del peso máximo que puedes levantar. Claro. De una sola vez. Claro, entonces no podemos extendernos, pero pues tienes que calcular que ese sea el peso que desplaces. Una forma muy rápida de calcularlo es el número de repeticiones que eres capaz de hacer. Normalmente, si desplazas un peso del 70-80% de tu capacidad máxima, el número máximo de repeticiones que puedes hacer con ese peso ronda las 6-7 hasta 10 repeticiones. Normalmente no puedes hacer más de 10 repeticiones. En una serie. En una serie. Entonces, si tú coges un peso e intentas hacer el máximo número de repeticiones y haces 10, 7, 8, 9, 10, es que estás en ese peso. En ese peso, vale. Si puedes hacer más, es que te has quedado un poco corto. Un poquito corto. Entrenamientos con cargas un poquito más bajas también se han comprobado que son efectivos para algunas cosas, y por eso todo depende mucho de la condición física de la persona que estamos hablando. Pero lo que está comprobado, y hay muchos estudios ya que lo apoyan, es que hay que progresar a cargas altas lo más rápidamente posible. Así, sí. Lo más rápidamente. Sí. Que eso de estar 3 meses haciendo... siempre lo mismo. No. O sea, eso te mantiene, pero no te mejora, o casi vas bajando. Bueno, al final todo lo que sea moverte contribuye. Claro. Recuerda que el número de minutos a la semana de ejercicio es muy importante, da igual el ejercicio que sea. Sí. Pero si quieres ser eficiente... Tienes que comprarte una pesa más así es. De más kilos. No te puedes acomodar. Ya. No te puedes acomodar. Entonces, bueno, para eso también es muy importante, sobre todo en personas ya de una edad, no hace falta que sean muy mayores, que tú vayas a hacer ejercicio estimulado de alguna manera, es decir, que te motive a hacer ejercicio. Claro, eso es fundamental. Claro. Pero siguiendo con los ejercicios de fuerza, entonces es muy interesante lo que dijiste, esto, el 70% de la carga máxima que puedas levantar. Y luego, ¿cuántas series de 7-10 repeticiones? Normalmente tienes que aspirar a hacer 3 series de 7-10 repeticiones. Puedes llegar a hacer 5 series, pero se trata de progresar hasta 3 series, está bien. Y luego, ¿qué grupos musculares tú recomiendas ejercitar más en las personas mayores? Pues no solo en grupos musculares, sino en movimientos que estén lo más asociados posible a actividades de la vida diaria. Por ejemplo, las sentadillas es una actividad que hacemos todos los días. Nos sentamos, nos levantamos un montón de veces. Entonces, es un ejercicio que debería incorporarse. Y después, principalmente, grandes grupos musculares, ¿no? El pectoral, dorsal, grandes grupos musculares, y seleccionar pues se recomiendan 6-10 ejercicios para entrenar o bien en una sola sesión, o bien si son muchos para hacerlos en una sola sesión, pues repartirlos en 2 sesiones, pero claro, tendrás que hacer 2 días a la semana de esos ejercicios, con lo cual si tú dices, bueno, voy a hacer solo 6 ejercicios, hago 3 ejercicios el lunes y 3 el martes, bueno, pues vas a tener que ir el jueves para hacer los que hiciste el lunes y el viernes para hacer los que hiciste el martes. ¿Eso en tiempo, en qué se traduce? Eso es rápido, entre que calientas, 3 ejercicios en... No, me refiero, lo ideal dice que son 6 ejercicios, 2 veces por semana. Entre 6 y 10 ejercicios, sí. ¿Eso en tiempo que se traduce? ¿40 minutos? Si haces 10 ejercicios, pues puedes estar a lo mejor pues 1 hora y cuarto o algo así, entre calientas, y si lo haces con cierta continuidad, 1 hora y cuarto, hora y media. Si no tienes tanto tiempo o no puedes dedicarle o no te apetece porque te fatiga, entonces haces 3 ejercicios o 4 y eso es 40 minutos. No se tarda más. Se calientas y los haces. Entonces, de las recomendaciones, para no perder el hilo, unas son las que acabo de decir. Entre 150 y 300 minutos actividad moderada, entre 75 y 150 minutos actividad vigorosa o una combinación de ambas. Sí. Y los 2 días a la semana de fuerza. Esta es una cosa. Y después hay otra recomendación que se llama un entrenamiento multicomponente, le llaman, que se utiliza mucho en personas mayores.
y que es pues entrenar resistencia todos los días de la semana, caminar rápido puede ser, hacer flexibilidad combinado con equilibrio, con ejercicios de equilibrio, también 6-7 días a la semana, y después entrenamiento de fuerza 2-3 días a la semana. Y flexibilidad con equilibrio, esto que... Dime algunos ejemplos de ejercicios de flexibilidad y equilibrio. No, flexibilidad o equilibrio. Y equilibrio por separado. Entonces, flexibilidad pues son estiramientos clásicos de, pues me voy a tocar la punta de los pies o estiro el brazo, hago así, estiro el brazo, ejercicios clásicos de flexibilidad que en los últimos años han quedado un poquito... se ha comprobado que no son tan importantes para la salud, digámoslo así. Es más importante conservar una buena movilidad articular, es decir, que la amplitud de movimientos de tus articulaciones se mantenga, que tú puedas ser amplio en los movimientos, que no, cada vez no hagas movimientos más pequeñitos, más cortos. No, la flexibilidad no necesariamente mejora la movilidad articular. La movilidad articular la mejoras haciendo movimientos de amplitud articular. Pero bueno, esas son las recomendaciones. Y de equilibrio, pues, por ejemplo, pues, si quieres practicar el equilibrio de una forma muy sencilla, cuando estés lavando los platos en el fregaplatos, en lugar de lavarlos con los dos pies en el suelo, te pones sobre uno. Intentas lavarlos con uno solo, estás haciendo equilibrio. Y una recomendación, de hecho, en las guías para personas mayores, es incorporar ejercicios relacionados con la vida diaria, incorporarlos. Esto que te acabo de decir es un ejemplo. Sí, incorporarlos en tu actividad habitual. Tal, pues, como subir escaleras, etcétera. Exactamente, subir escaleras es un buen ejemplo, sí. Y en general esas son las recomendaciones de actividad física para la salud, que hay que decir que las cumple muy poca gente a nivel internacional. Sí. A pesar de que cada vez hay más gente que hace ejercicio, cumplir estas recomendaciones lo hace muy poca gente. Y se ha comprobado que es esencial para disminuir el riesgo de un montón de enfermedades crónicas. Sí. Esencial. Pues colesterol alto, hipertensión, obesidad, riesgo de cardiopatía isquémica, riesgos de caídas en personas mayores, claro, el tema de la osteoporosis. La osteoporosis, que no hemos hablado de ella. Porque el ejercicio físico no solamente mejora la musculatura, sino el hueso también que lo soporta, ¿no? Me imagino. Y es fundamental, porque realmente la osteoporosis, que es una fragilidad de los huesos debido al envejecimiento, hay que tener en cuenta que a los 60 años podemos haber perdido entre el 40 y el 50% de la densidad ósea que teníamos con 30 años. Entonces, cualquier caída o cualquier mal movimiento puede producir una fractura ósea. Entonces, es muy importante hacer ejercicio físico para retrasar la pérdida de densidad ósea. ¿Hasta cuándo podemos hacer ejercicio físico? Quiero decir, tú puedes hacer ejercicio físico con la mentalidad que tú tienes o que tengo yo. Mucha gente, pues que hemos sido deportistas, digamos, de pequeño, pues eso ayuda mucho. Mucho. El tener, digamos, el haberse imbuido de un ambiente deportivo de pequeño, lógicamente sigue siendo... pero bueno, hacer deporte se puede empezar a cualquier edad. Sí. Pero evidentemente llegará un momento en el cual ya uno disminuye la actividad, ¿no? Y yo me pregunto si disminuyes la actividad porque no haces ejercicio o es que tienes que disminuir la actividad porque ya físicamente no puedes. O sea, entonces, no sé cómo, llegado a ese punto, ¿no? ¿Cómo se lo plantea uno, ¿no? Yo creo que hay una reflexión que hay que hacer, si uno la hace en voz alta y siendo honesto, creo, ya veremos si llego a los 80 años, 75, lo que digo, ¿no? Porque la teoría es una cosa, después la práctica es otra, pero realmente no existe una limitación por cuestión de edad para hacer ejercicio, a no ser que tengas alguna enfermedad muy importante que te incapacite para hacer determinadas cosas. Y aún así, aún teniendo alguna enfermedad, imagínate una enfermedad neurológica, que hay ejercicio físico que te va a ayudar mucho a vivir con más calidad con esa enfermedad.
¿Qué cosas te pueden impedir hacer ejercicio con la edad? Pues, no sé, por ejemplo, las artritis son muy dolorosas y muy frecuentes a partir de una edad sobre todo. Pero tú puedes hacer ejercicio también teniendo artritis. Puedes hacer determinados ejercicios de fuerza, con contracciones se llaman isométricas, mantener la posición de fuerza en un ángulo en el que no te duela, por ejemplo, la rodilla, pues no duelen todos los ángulos y estás entrenando fuerza. No sé, siempre hay algo de ejercicio, algún tipo de ejercicio que puedes hacer. Entonces, realmente, la edad no es una excusa para no hacer ejercicio. Pueden ser más otros factores, motivacionales, de que el entorno en el que estás no favorezca que te muevas, que eso se ha comprobado que es clave, donde vives, que no hayan sitios que te faciliten hacer ejercicio, o que no hayan actividades organizadas que atraigan la atención de esas personas. Y si el ejercicio se mezcla con algo de tipo social o divertimento, quiero decir, el hecho de hacer ejercicio solo, igual tienes que tener más fuerza de voluntad que si te reúnes con un grupo de amigos o de gente que es agradable y te vas todos los fines de semana a caminar por ahí o a montar en bicicleta. Eso es indudable. Entonces tienen que haber políticas sociales que promuevan este tipo de cosas, porque lo que desde el punto de vista ético no es justificable es que, sabiendo todos estos beneficios que tiene la actividad física para la calidad de vida durante tus últimos años de vida, digámoslo así, que tampoco son así, porque estamos hablando desde los 65 hasta los 85 que te vas a morir más o menos, con suerte, estamos hablando de 30 años. Entonces hay que promover ese tipo de entornos para que la gente haga ejercicio. Me gustaría que explicaras también este fenómeno que tiene ejercicio físico, que es el fenómeno de hormesis, por el cual el ejercicio de alguna manera es un estrés al organismo beneficioso, de baja intensidad, pero que si te pasas de ejercicio físico y ese estrés es muy potente, tiene el efecto contrario. Eso es algo que me gustaría que hablaras, porque me resulta muy, muy curioso, ¿no? Pues sí, no sé, yo lo que te puedo decir sobre esto es que, mira, hay unas dosis de ejercicio que se han comprobado que son saludables. Dosis de ejercicio que son saludables. Entonces, por encima de esas dosis de ejercicio, pues estás produciendo una serie de cambios que a tu organismo le está costando mucho adaptarse, no se adapta a esos cambios bien. Y entonces empieza a tener lesiones, empieza a tener distintos problemas. Entonces, vivimos en una sociedad, hasta ahora la hemos vivido, donde la cultura del esfuerzo ha sido algo esencial y siempre ha parecido que si no hacías más, no eras mejor. Y eso también está asociado al ejercicio físico, al mundo del deporte. Y no es exactamente así. Entonces, por eso hay profesionales de la actividad física que lo que hacen es, pues, conocer y promover las dosis de ejercicio, de entrenamiento de fuerza, de entrenamiento de resistencia, los tiempos de descanso entre cada sesión, que mejor estimulan todos estos sistemas que promueven la salud. Entonces, es muy importante, por ejemplo, ahora en el envejecimiento, ir investigando sobre cuáles son las dosis de ejercicio específicas para cada tipo de persona mayor, que tienen un conjunto de patologías o de limitaciones muy diferente unos de otros. No puedes decir esto para todo el mundo, no es así. Tienes que individualizarlo un poco. Hombre, lo ideal es tener un entrenador personal, ¿no? Bueno, el entrenador personal desde luego es lo ideal. Pero tampoco es necesario. No, porque hay otras estrategias que están poniendo en marcha. Por ejemplo, en los gimnasios al uso, pues empieza a haber personal, no en todas las ciudades ni en todos los sitios, pero se empieza a crear eso, que está especializado en personas mayores. Entonces, lo que hace es que tú eres miembro, se te hace, como persona mayor, eres miembro del grupo de personas mayores del gimnasio tal, y tienes a esta persona que te va a atender cuando tú vayas. Entonces, hay estrategias que se pueden seguir. Quería preguntarte también un poco ya sobre el tema de investigación, o sea, a nivel en este terreno de la terapia antienvejecimiento mediante la actividad física, ¿qué
qué áreas hay todavía por descubrir, por trabajar, áreas que están todavía, o sea, líneas de investigación más actuales, donde los investigadores en este área como tú se están centrando, ¿no? ¿Cuáles son las áreas fundamentales de investigación? Pues mira, ahora mismo hay un conocimiento general ya muy amplio y ya muy útil para poder aplicar al envejecimiento, ¿no? Pero lo que falta es un conocimiento más específico, más especializado, lo que te comentaba hace un momentito. Entonces, el ejercicio físico se tiene que terminar prescribiendo como si fuese un medicamento. Entonces, un medicamento, tú le dices, bueno, te vas a tomar esto, una pastilla de esta dosis cada 8 horas y esto no lo puedes combinar con este otro medicamento porque si lo combinas tiene estos efectos, pues lo mismo. Tu entrenamiento de fuerza va a ser este entrenamiento tantos minutos, tantos días a la semana. Entonces, esta especificidad en función de las características de la persona mayor, patologías, etcétera, falta profundizar un poquito más en ella para que pueda haber un conocimiento más general. Y después otra línea de investigación que es muy potente y que es esencial es cómo interactúa el ejercicio físico con los medicamentos. O dicho de otro modo, ¿pueden determinados medicamentos perjudicar los beneficios que tiene el ejercicio físico? Ya. Entonces, ¿cómo se combinan las dos cosas para que el efecto de ese medicamento sea mejor? Porque ahora lo que se está viendo también es que hay determinados medicamentos que no serían tan necesarios si la persona hiciese ejercicio. O que si se los toma y hace ejercicio, el ejercicio no está teniendo el efecto deseado. Claro. Entonces hay una parte de investigación muy importante relacionada con todo esto. Yo creo que son las dos principales vías de investigación, especificidad y después los fármacos con ejercicio. Es una asignatura que se enseña en las facultades de medicina, la educación física y el ejercicio físico. Porque acabas de mencionar que debería ser una terapia como quien manda un medicamento, ¿no? Pues yo conozco a muchos médicos, he hablado con muchos y tengo muy buena relación con ellos. Tú eres uno de ellos y claro, cuando yo no he estudiado medicina, yo estudié fisioterapia y ciencias del deporte. Cuando alguien estudia medicina, el capítulo de ejercicio físico es un tema menor, ha sido un tema menor. Realmente se pasa muy de puntillas sobre él si es que se toca. Entonces no se le presta atención durante los estudios de medicina al ejercicio físico. Ahora ya hace algunos años, porque esto hay una publicación del British Medical Journal de 1943, que la pongo a veces en algunas conferencias cuando me invitan, sí, donde un médico precisamente describe la importancia de estudiar, tanto los médicos como dice terapeutas ocupacionales, nos llamaban gimnastas a los de ciencias del deporte, y los gimnastas, los fisioterapeutas, la necesidad de que los médicos sepan de ejercicio físico para que puedan prescribir. Sí, claro, indudablemente. Entonces, yo lo veo esencial y es algo que tiene que cambiar necesariamente, porque no se entiende, la figura del médico es el pilar de la salud, entonces el médico tiene que saber dar unas pautas generales, no digo que tenga que ser el entrenador, pero unas pautas generales. Sí, así como se ha conseguido, por ejemplo, con el tema de la nutrición, ¿no? Sí que los médicos pues tengan conocimientos profundos en temas de nutrición, porque bueno, es parte de su currículum, ¿no? De enseñanza, parte de endocrino también, pero sin embargo el ejercicio físico está como ahí un poco alejado o no está coordinado dentro de, me da la sensación, sí, es así. de ningún de ninguna especialidad dentro de la medicina, ¿no? No, está la medicina deportiva, pero una especialidad que no se malinterprete, digamos, menor, no es tan habitual. Pero afortunadamente los médicos más jóvenes, y también algunos un poco más mayores, que son aficionados a hacer ejercicio, cada vez se están dando cuenta más, ¿no? Y cada vez le dan más importancia, le dan más valor, se forman después de terminar la titulación. Lo ideal es que se integrasen dentro de los estudios de grado. Y yo creo que ya hay movimientos para intentarlo, aunque sea en forma de asignaturas optativas que te ayuden a completar lo que deberías haber estudiado y no estudiaste.
y desde luego máster sobre ejercicio físico y salud, que son muy, digámoslo así, formativos, porque los médicos ya tienen la formación de base sobradamente. Entonces, si haces un máster sobre actividad física y salud, pues cubres esa parte del Claro, conocimiento. y te sensibiliza más, indudablemente. Te quería preguntar por curiosidad las aplicaciones que hay hoy en día en Internet, que hay múltiples, ¿no? Aplicaciones de salud donde te dan pautas de ejercicio físico. Yo tengo una, ¿no? Y pone ejercicio físico 15 minutos, mantenimiento, o para quemar calorías en 20 minutos, o para tener unas abdominales, ¿sabes? Este tipo de... Vamos, y a mí me parece interesante, porque la verdad es que, bueno, te da una parte que por lo menos estás 20 minutos haciendo ejercicio, ¿no? Sí. Parece que son interesantes este tipo de aplicaciones, ¿no? Sí, yo las veo algunas y siento curiosidad y realmente en muchas ocasiones me impresiona lo bien elaboradas que están, ¿no? Sí. Después, como en todo lo comercial, pues habrán unas que son mejores, otras que son peores, pero en general yo creo que cada vez más se hacen las cosas mejor porque hay más conocimiento y yo no las veo mal. Hay aplicaciones, ya que has comentado esto, o herramientas específicas en Internet para personas mayores. Por ejemplo, hay una que se llama Vivifrail, y no tengo yo comisión con esa aplicación ni nada, pero creo que es muy importante comentarlo porque es una herramienta específica para personas mayores. Donde te ponen pautas de ejercicio. Sí, ¿no? en función de tu nivel de condición física inicial, si el nivel de condición o de las limitaciones que tienes para hacer ejercicio, primero te ubican en un grupo de población con más o menos limitaciones y después se te prescribe el ejercicio en función de esas limitaciones. Entonces, una herramienta desarrollada por un agente de Pamplona, con un En catedrático español. ¿Y cómo se escribe? con V, Vivifrail, como de fragilidad realmente, no es Vivifrail, porque la fragilidad es un término que se ha acuñado para definir una situación de precariedad, digámoslo así, en las personas mayores. Y esa aplicación está bien, pero hay muchas otras, y lo comento porque es una de personas mayores. Interesante. Joaquín, hace un par de años cuando te hice el primer podcast, porque este es el segundo, y ya espero que hagamos otro tercero para centrarnos en el tema de cómo mejora la actividad física de las enfermedades. Sí. Porque ahí hay un abanico de enfermedades y tal, y creo que eso puede ser muy interesante, pero eso requiere otro tema. Pero en aquella ocasión me acuerdo que te pregunté, como a todos los invitados, algún libro que me recomendaras. Me recomendaste uno de Rousseau, que lo tengo por ahí Es difícil todavía. de leer ese tienes que tener, Lo sí. tengo por ahí todavía. Y después me recomendaste también uno de un italiano que era sobre unos tártaros. Ah, sí, es verdad. Sí, El castillo, el desierto el desierto de los tártaros. Que ese sí me lo leí. Y ese es duro también, el libro. No, ese está bastante bien. La parte central del libro, pero es muy bueno el final y el principio. Entonces vale la pena el libro porque la calidad del final y el principio es muy buena. Me lo leí y el de Rousseau lo tengo pendiente, pues seguro que es un libro extraordinario, ¿no? Pero bueno, como este es un segundo podcast, han pasado 2 años, me gustaría que nos recomendaras algún otro libro que te hayas leído, que recomiendes en estos últimos años, o bueno, o libros antiguos. Y bueno, si pueden ser también algunos relacionados con el tema del deporte, para que haya gente que está interesada pues en profundizar más en los conocimientos y tal, pues si te acuerdas de alguno así. Pues, a ver, el libro así general, yo te diría el Homo Sapiens, es un libro que me encantó. Debe ser el 12º. Siento repetirme, pero es que y quería decirte con Homo Sapiens que después viene El Sapiens. el Homo Deus, El Homo que es la Deus. segunda parte. ¿Te gustó también? El Homo Deus me produjo un poco de vértigo la lectura. Ah, sí. Sí, porque Homo Sapiens me gusta porque habla, bueno, ya lo ha comentado más gente, de la evolución del ser humano hasta la sociedad actual. Te advierto que es un libro que me lo han recomendado, pues incluso paleoantropólogos profesionales como Antonio Rosas o algunos otros, ¿no? Pero es un libro que
que sale intermitentemente como uno de los más valorados. Es curioso. Es que es un libro que construye nuestra realidad actual, la sociedad actual, desde la historia del ser humano y te da un punto de vista que realmente es muy positivo para ver dónde hemos llegado, cómo estamos y hacia dónde vamos. Y la no segunda parte, la continuación es Homo Deus, que habla de hacia dónde va el ser humano definitivamente y de la inteligencia artificial, del papel de la inteligencia artificial y las implicaciones que va a tener en nuestra sociedad, en el ser humano. Y bueno, es un libro que a mí me dio un poco de vértigo cuando lo fui leyendo, porque realmente abre una serie de preguntas, de cuestiones que hay que ir dando respuesta poco a poco. Ese Homo Deus es el otro que tiene él, pero ese no me lo he leído. Y luego así que un libro que esté relacionado con la parte de educación física y que creas tú que, bueno, que es interesante leerse, ¿se te ocurre alguno? Pues me vas a pillar un poco porque las lecturas que yo hago son más de artículos científicos, Claro. no tanto de libros, pero mira, te voy a decir uno que me recomendaste tú, que es Ejercicio Físico y Cerebro, Ese está muy bien, sí, que me lo francamente, leí, sí, me lo sí, sí. recomendaste, me lo leí, me encantó. De José Luis Trejo, sí. Sí, me encantó, me parece muy recomendable, la Es verdad. un libro pequeñito, pero resume muy bien. Y yo no sabía todas las acciones que tenía el ejercicio físico sobre el cerebro, pero a todos los niveles, ¿no? Y está escrito por alguien que es un neurocientífico que investiga esto. O sea, que me parece... Me gustaría invitarle a Pues ver si sí, puedo traerlo, porque es muy interesante el libro ese, sí. pues yo quizás recomendaría ese, porque el otro que recomendaría habla sobre entrenamiento de fuerza, que es un libro de una persona que es un catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Juan José González Vadillo, que ha cambiado el paradigma del entrenamiento de fuerza a nivel internacional. No me ¿Ah, quiero sí? extender, sí, sí. Es español, ¿eh? Español, y ha tenido un impacto tremendo a nivel internacional en cómo entrenar ¿Y en qué fuerza. sentido lo ha cambiado? Pues porque hasta ahora el entrenamiento de fuerza se basaba en cuánto peso desplazas. Y él observó que la velocidad a la que desplazas el peso es una variable mucho más efectiva para controlar el entrenamiento de fuerza y tu progresión que la cantidad de peso que desplazas. Entonces, si tú puedes medir a qué velocidad desplazas el peso, puedes saber cuál es tu fuerza y puedes saber cuál es tu potencia muscular, las dos cosas. Entonces, el desarrollo de esa iniciativa es muy interesante y está dando lugar a programas de ejercicio mucho más controlables, mucho más eficaces. No hace falta hacer tantas repeticiones ni tantas series para conseguir lo mismo. Pero bueno, es un libro. O sea, ¿pero esto quiere decir levantar pesas a más velocidad o cómo? Sí, lo que quiere decir es que cuando tú entrenas fuerza, bueno, quiere decir no, cuando uno entrena fuerza y sobre todo cuando desplaza pesos altos, un peso alto no se puede mover a baja velocidad. Aunque tú veas que el peso se mueve despacio, la fuerza que tú estás haciendo para mover ese peso es la máxima que puedes hacer o cercana a la máxima. Tú no puedes mover un peso del 80% de tu fuerza máxima despacio porque no lo vas a mover. Tienes que generar mucha fuerza para iniciar el desplazamiento del peso y después ya, si quieres, te puedes acomodar, depende de la fuerza que tengas. Entonces, claro, el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, que es así como se llama, es la forma de entrenar, es muy interesante porque lo que hace es que, digámoslo así, controla el entrenamiento a partir de esa variable. Pero tienes que poder medirla, aunque esto es un tema que da para mucho. Tú puedes saber más o menos, lo que te decía antes, el 80% equivale a entre 6, 7 y 10 repeticiones, ¿te acuerdas? Pues también se puede más o menos ya calcular en función de la velocidad a cuántas repeticiones equivale. Entonces está evolucionando esto muy rápido y es interesante. Por último, Joaquín, si tú tuvieras que recomendar a la gente joven o, algún deporte, yo sé que me vas a decir, bueno, el deporte el que te guste, tal, el que te esté, pero desde el punto de vista profesional, ¿no? Si tú tuvieras que recomendar, pues por ejemplo, te voy a poner 4 o 5 ejemplos, ¿no? Elegir entre el baloncesto, el fútbol, el tenis o artes marciales. Y dentro de las artes marciales, bueno, jiu-jitsu, judo, cualquiera de ellas, ¿no? O sea, o otras que se salen de ese espectro que te he dicho,
¿cuál recomendarías tú para A gente joven. gente joven? Sí. O sea, quiero hacer deporte y quiero meterme. No sé si en el baloncesto, en el tenis, en el fútbol, o cuál sería, digamos, el deporte que tú ves como más completo y que le recomendarías a un joven, ¿no? O las artes marciales, como te digo. Pues mira, la recomendación, yo ahora ya hace tiempo que mi pensamiento es en salud. Es decir, ¿qué deporte puede promover, puede mejorar parámetros de salud que son esenciales para vivir mejor toda la vida, con más calidad? Entonces, los deportes, y te diré alguno en concreto, que por ejemplo mejoran la capacidad de resistencia, la capacidad cardiorrespiratoria, que se llama el consumo máximo de oxígeno. Porque el consumo máximo de oxígeno, que es una variable de capacidad o de potencia, se llama así, aeróbica, es una variable fundamental relacionada con el riesgo de problemas cardiovasculares y el riesgo de muerte. Vale. Cuanto más consumo máximo de oxígeno... O sea, cuanto más tiempo estés, digamos... No tiempo. Cuanto más mejore el consumo máximo de oxígeno, tu capacidad de resistencia, esa actividad que haces, mejor te va a ir a lo largo de la vida. Sí, pero no, lo que me refiero al consumo máximo de oxígeno, ¿cuántos litros de oxígeno tú puedes...? Es qué cantidad de oxígeno es capaz de utilizar tu organismo como máximo. Como máximo. Cuanto más oxígeno puedas utilizar. Porque llega un momento en el cual ya no puedes llegar al máximo y ya pues... Sí, o sea, tú puedes aumentar el oxígeno que consume tus músculos para hacer ejercicio, sí. Lo puedes aumentar con ejercicio, con determinados tipos de ejercicio. Entonces, ese consumo de oxígeno aumenta en función de cómo lo entrenas el músculo y cómo entrenas tu cuerpo. Entonces, hay determinados ejercicios que mejoran la extracción de oxígeno de la sangre por parte del músculo. Entonces, de todo el oxígeno que circula por la sangre cuando respiras, ¿cuánto eres capaz de utilizar? Okay. Porque hay una parte importante que no utilizas, que lo vuelves a exhalar. Sí. Entonces, tú tienes que conseguir que tu organismo, que tu cuerpo sea capaz de consumir, de extraer realmente la mayor cantidad de oxígeno del que respiras. Y eso es proporcional a la salud y al... Entonces, esa variable, de una forma muy resumida, es un indicador esencial, el más importante, de salud cardiorrespiratoria. Y está relacionado con el riesgo de muerte. Entonces, ¿qué deportes mejoran el consumo máximo de oxígeno? Evidentemente, los deportes de resistencia, ciclismo, remo, etcétera. Pero también hay deportes de equipo que los deportistas tienen valores de consumo máximo de oxígeno elevados. Baloncesto, fútbol, etcétera. Deportes donde haya un poco de intensidad cuando te mueves, tenis también. Eso por un lado. Y después, por otro lado, como la fuerza y la potencia muscular hemos visto que son tan importantes, pues de esos deportes que elijas, por ejemplo, me hablas de, esto no se puede generalizar, pero remo, ¿no? Una actividad náutica que sea remar. Pues bueno, las piernas intervienen un poco en determinadas modalidades de remo, pero no son esenciales. Entonces, alguna actividad, me hablas de artes marciales, en las artes marciales se hace mucha fuerza con las piernas, por ejemplo. En baloncesto se hace mucha fuerza con las piernas. Entonces, yo orientaría la actividad... Yo sé que tú eres pro baloncestista, ya te estoy viendo venir, que combina las dos cosas, ¿no? Bueno, el baloncesto tiene cosas muy... No, pero también me encanta el tenis, no, yo he sido muy aficionado al baloncesto, pero realmente no, cualquier deporte que promueva la salud principalmente, casi todos lo hacen, pero bueno, hay algunos que más. Pues Joaquín, muchas gracias por esta segunda... atención a mi podcast. Habrá una tercera, espero, dentro de un tiempo. Muchas gracias. Y nada, te deseo que sigas pues trabajando en tu carrera universitaria y también en tu parte de entrenamientos a deportistas de élite y que bueno, pues que te vaya bien y con salud. Muchas gracias, igualmente. Enhorabuena por el podcast, que hace, ¿cuánto? ¿Un año? Pues mira, 2 años. 2 años ya. La cosa pasa rápida, sí. Fuiste el segundo episodio y el primero lo empecé en enero del 2022. Fuiste el segundo, fue en febrero, o sea, justo ahora se cumplen 2 años. Pues enhorabuena por el podcast, muchas gracias por la invitación y si no aburrimos a la gente, aquí estaré la próxima vez. Muy bien. Gracias. Como conclusiones de este episodio,
yo resumiría las siguientes. En primer lugar, con el envejecimiento se produce una pérdida de la inervación de las fibras musculares, por eso se produce una atrofia en los músculos, se van debilitando, pero sobre todo las más que se inervan, se deterioran son las fibras musculares rápidas. Por eso con el paso de los años lo vemos cada vez que la gente, sus movimientos son cada vez más lentos. En segundo lugar, es curioso lo que nos comenta Joaquín, que se ha demostrado una asociación entre la pérdida de potencia muscular en las piernas con el deterioro cognitivo y con el riesgo de muerte. Es decir, aquellas personas que tienen menos potencia muscular en las piernas presentan un rendimiento cognitivo, es decir, en la memoria, en la capacidad de tomar decisiones, en sus pensamientos, un rendimiento menor y mayor riesgo de muerte. Es decir, que esto es una asociación que está demostrada y que es muy, muy curiosa. En tercer lugar, los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos dependen de la intensidad del ejercicio. Por ejemplo, los aeróbicos son aquellos ejercicios con una intensidad la cual podemos hacer el ejercicio y hablar con normalidad mientras estamos haciendo el ejercicio. Y estamos ya haciendo un ejercicio anaeróbico cuando ya estamos jadeando y no nos permite hablar con normalidad cuando lo estamos haciendo. Los ejercicios de resistencia, es decir, el caminar, el correr, el montar en bicicleta, todos estos ejercicios aumentan la vascularización cerebral y mejoran en general la memoria y el rendimiento intelectual, es decir, mejora la capacidad cognitiva. Estos ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia. ¿Cuándo se deben de hacer los ejercicios físicos? Joaquín nos dice que la actividad física debe ser diaria. Es decir, debemos hacer ejercicio todos los días. Y lo ideal es combinar ejercicios de resistencia con fuerza. Por ejemplo, hacer 2 días de fuerza a la semana es muy importante y el resto de los días ejercicio de resistencia. Hacer hincapié en que hay que intentar hacer los ejercicios de fuerza con cargas altas, es decir, aquellas cargas que te permitan realizar entre 6 a 10 repeticiones como máximo. Si uno está levantando una pesa más de 10 veces con facilidad, entonces debería de coger una pesa con mayor carga, con mayor peso. También debemos de aprovechar actividades cotidianas que hay, como por ejemplo subir escaleras, en vez de subir en ascensor. Y se deberían de hacer de 2 a 4 veces al día episodios estos de actividad física cotidiana, como subir las escaleras caminando. Por último, cuando le pregunté a Joaquín sobre cuál es el límite de edad para hacer ejercicio, me dijo que no había límite de edad. Y hay aplicaciones hoy día en internet muy interesantes que nos dan unas pautas de ejercicio físico para personas mayores. Hay una concretamente que recomendó él que se llama Vivifrail, con V, Vivifrail, y que es muy interesante para personas mayores de 70 años. Y nada más, este ha sido el episodio de Joaquín Sanchís, el segundo episodio que hago con él, y les espero dentro de 2 semanas en un nuevo episodio de Aprendiendo del Experto.